levantarán vírgenes insensatas que descuidarán sus lámparas y el aceite en sus vasijas. Guárdanos, Señor. Guárdanos de entrar, Dios mío, en esos caminos, en esas veredas. Preserva tu iglesia, Dios mío. Aquellos que te aman genuinamente, aunque no tengan fuerzas. Aquellos que no tienen fuerza, pero que tienen fe en ti, Señor. Como decía el libro de Isaías, que los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Oh, mi Dios Todopoderoso, por eso estamos aquí, Señor. Porque el mundo está convulsionado. La tierra está temblando como un ebrio, dice Isaías. Señales de que tú vienes, Jesús. Y queremos estar preparados para volar contigo, Señor. Toca el corazón de tu iglesia, Jesús. Despierta a los dormidos. Aviva, Señor, el fuego del don de aquellos que se han dormido. De aquellos que han estancado ese servicio y que han escondido su talento. Ten piedad, Dios. Avívanos, Espíritu Santo. Aquellos que han tomado su mano en el arado y han mirado hacia atrás. Ten piedad de ellos. Hazlos volver, Señor. Hazlos reflexionar. Hazlos que vuelvan a tus caminos. Como el hijo pródigo, Señor. Bien recibidos serán por ti, Señor, y por tu iglesia. En esta noche, Padre, dame tu gracia y dame salud para hablar tu palabra. Y dale a la iglesia un corazón humilde para recibir tu palabra, la cual edifica nuestras almas. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Toma sus asientos. Agradezco a Dios por la visita, Pastor Francisco. Hacía mucho que no lo teníamos aquí. A su hermosa hija. Digo hermosa porque mire, la belleza. Grande ya está este chico. Me gozaba verlo. Mi hermano allí también, su esposa. Me alegro de verlos. Hoy no ando bien de la garganta, hermano. Estuve peleándola un poco. Y veo que cuando uno se siente mal físicamente, tiene ganas de cederle el trabajo a otro. Y se hace una lucha en la cabeza. Y digo yo, pucha, ya que viene el Pastor Francisco, me tiene que venir. Digo, si le doy el trabajo a él. Pero después viene a la mente lo que uno aprende de la Biblia. La cobardía, esconder el talento, la responsabilidad. Bueno, Señor, si la garganta funciona, voy a predicar. Y si no funciona, ¿qué voy a predicar? Con señas. Así que Dios me ayude en esta noche para hablar su palabra. Me gustaría programar con Pastor Francisco para que él venga a una de las reuniones y nos hable y nos predique. Amén. Amén. Es bueno escuchar diferentes dones, diferentes ministerios. El ministerio que él tiene él no es igual que el mío. Así que, pero todos los ministerios, todos los dones edifican a la iglesia. Amén. Entonces hace falta a veces que Dios envíe un don, un ministerio diferente. Y que la iglesia absorba eso que le está faltando. A veces hay gente que se alimenta de carne nada más. Y se olvidan de las vitaminas de las verduras. Están mal alimentados. Hay niños que crecen así. Y después tienen problemas en su salud, en el aprendizaje. Porque no han sido bien alimentados. Así es la iglesia. Tiene que ser alimentada. De diferentes dones. Para eso están los dones. Amén. Entonces, vamos a ver si programamos, pastor, para que venga un día, sábado, y nos predique. ¿Quieren o no quieren? Amén. Él dice amén. No sé si no están contentos de que diga esto. Siempre que ha venido ha sido de bendición. Amén. Amén. Así que, si Dios quiere, ya vamos a estar programando algo. Y
Vamos a estar diciendo cuando viene. Amén. ¿Tiene ganas que venga o no? Yo lamento que falten tantos hermanos. Yo no sé si Dios los trata mal. Porque, hermano, el corazón agradecido, aunque no tenga fuerza, aunque no tenga salud, a no ser que uno esté muy mal, ya diga uno tiene que estar en cama y no se puede mover, está bien. ¿Verdad? O esté trabajando, por ahí el trabajo complica las cosas. Y hay que trabajar también. ¿Es bíblico? Sí. Pero, ¿qué pasa con aquellos que siempre faltan? Tienen una excusa. Digo, Dios no los bendice. No le sucede nada, no tiene ninguna experiencia con Él. ¿Qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Que es muy floja la relación, es pésima la relación, podría decir, con Jesús. Es por eso que no suceden cosas buenas. Veo que cuando tienes una mala relación con alguien, no te pueden suceder cosas buenas. Solo grosería, amenazas. Pasa eso. Un enemigo que no te conoce no te va a bendecir, no te va a ayudar. Si te ve con el auto tirado, va a pasar de largo. Pero Jesús es nuestro amigo. Gloria a Dios. ¿O no es así? Amén. Si cultivamos una buena relación con Él, no les digo que no vamos a pasar por dificultades, pero Él va a estar ahí. Lo vamos a sentir. Gloria a Dios. ¿Amén? Amén, Señor. Y yo digo que es eso lo que pasa con muchos hermanos. No tienen una buena relación con Cristo. No porque Cristo sea malo, no porque Cristo no desee eso, es porque no quieren. ¿Por eso así? ¿Amén? Amén, Señor. Gloria a Dios. Ojalá, hermano, la iglesia despierte. No sé cómo ves el panorama mundial. La gente está asombrada de que la tierra comience a temblar. Hay mucho miedo y no es para menos. Cuando viene un gran temblor, como vino en Venezuela, como vino en Colombia, mucha gente muere. Los edificios caen, las casas caen, quedan apretados en los escombros. Es horrible. España dice que está temblando. Hay otros países que están temblando también. No me acuerdo el nombre de otro. Granada creo que es, que también está temblando. Indonesia. Tenemos guerra en Medio Oriente, guerra allí en el Asia, Rusia y Ucrania. Se prepara Taiwán para enfrentarse con China. Hay amenaza de guerra. Y hay muchos que duermen en los laureles todavía. Hay muchos que no están erguidos. Cuando Jesús dijo, cuando vean todas estas cosas, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Pero muchos tienen la cabeza como el avestruz picando para abajo nada más. ¿Qué pasa, digo, con la iglesia? Qué tristeza, hermano, es eso. Y gracias a Dios, estamos hablando, todavía no terminé el tema, ya llevamos como 3 cultos, ¿no? De la parábola de las 10 vírgenes. Habíamos hablado que aquellas vírgenes insensatas que no entraron a las bodas es porque no tenían aceite de reserva. Porque también el versículo 5 dice que las prudentes y las insensatas se durmieron, ¿verdad? Y no hubo problema con eso. El problema es que no tenían aceite de reserva. Y cuando fueron a comprar a los que le vendían y llegaron a la puerta y golpearon, Señor, ábrenos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No las conozco. ¿Cómo puede ser? Pero si estaban en la iglesia, cantaban, se congregaban también, hablaban de la palabra de Dios, hasta Biblia tenían. ¿Y cómo es que Cristo no las conocía? ¿Se acuerdan del significado en el griego? Ginosco. Relación íntima. No tenían una buena relación con el Señor. Jesús no las conocía. No es que no tuviese conocimiento, porque Jesús conoce todo. Lo que estaba diciendo es que no habían tenido una relación de familia, de amistad, de amigos con esas vírgenes. ¿Recuerdan Mateo 7, creo que 23? Cuando Jesús nos dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y estaba hablando en un contexto de los falsos profetas que vendrían a Él
vestidos de ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. ¿Y qué le van a decir esos lobos, esos falsos profetas, apóstoles, pastores, en aquel día Jesús? Y en aquel día muchos pedirán, muchos. Pero no solamente los líderes, sino la iglesia en general, aunque no tenga un ministerio. Le dirán en aquel día a Jesús. Querrán zafar del infierno, pero no podrán. Y le dirán: Señor, ¿no profetizamos? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros? Van a sacar su currículum ministerial y van a basar eso en su relación con Dios. Y Jesús le dirá: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede ser? Si profetizaban, si hablaban en lengua, si echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, si hacían milagros. Y ustedes saben, porque ya enseñé esto, ellos basaban su relación con Cristo en milagros, en echar fuera demonios, en profetizar. Vamos a ponerlo en contexto. Eso es lo que está pasando en la iglesia, en la mayoría de la iglesia. En el dinero, en el materialismo, casas enormes, iglesias enormes, como si Dios viniera a buscar un edificio. El edificio que Dios viene a buscar es la iglesia. Amén. Lo que más nos importa a los pastores es edificar la iglesia, que el corazón de los hermanos esté preparado cuando Cristo venga. ¿No decía eso el apóstol Pablo? 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado como una sola esposa para Cristo, para presentárselo como una virgen pura. ¿No es el trabajo del pastor? Enseñar la palabra de Dios para que la iglesia esté preparada. ¿Pero qué se ve hoy en las iglesias? Entretenimientos y atracos, sin revólver, pero con esta, sacándole dinero a la gente. Pero un día le van a decir a Cristo: llenamos las iglesias, llenamos los estadios, hicimos milagros. Y Jesús le va a decir: yo no las conozco, hacedores de maldad. Vuelve a aparecer la misma palabra ginosco. No tuvieron ustedes una relación conmigo, nunca los conocí. Pero si estamos en la iglesia y hablamos de ti, pero nunca los conocí. Eso es una virgen insensata, que no está acumulando aceite, cree que tiene una buena relación, cree que tiene al Espíritu Santo, que está generando aceite en su lámpara, pero no es así. Pero las vírgenes prudentes sí entraron a las bodas. Las vírgenes prudentes sí entrarán a las bodas. Amén. Amén, Dios. Hay otro detalle, dice que son 10 vírgenes. Habla de un número grande. Habla de congregación. Habla lo que dice el libro de Hebreos 10:25. No dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando aquel día se acerca, el día de Cristo. ¿Cómo tenemos que congregarnos? Cuanto más sepamos y veamos las señales que Cristo viene, más tenemos que congregarnos. Y no dejarnos de congregar. Quiere decirse que en la iglesia también se recibe aceite. Pero no nos confundamos como aquellos que el aceite solo es milagro, echar fuera demonios, hablar en lenguas, quitarle plata a la gente. Eso no es aceite, es la que está hablando la palabra de Dios, la que está hablando Cristo. Personas reunidas, juntas, con un mismo propósito, esperando el regreso del novio. La diferencia esta es que algunas acumularon aceites y tenían aceite de reserva y las otras no. ¿Qué pasa cuando nosotros venimos a la congregación? ¿Con qué propósito venimos? ¿Qué debemos hacer aquellos que tenemos ministerio, que tenemos dones en una congregación? ¿Qué revela las Escrituras de esto? Un versículo muy conocido. Vamos a mirarlo allí en 1 Corintios 14:26. Nueva traducción viviente. Para que usted lo vea allí en la tele. 1 Corintios. ¿Qué
¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene revelación? Perdón, ¿tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Vamos a mirar esta traducción. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnen, uno de ustedes cantará, otro enseñará. ¿Vio qué importante? Que la enseñanza tiene que estar en los cultos. Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Otro hablará en lenguas y otro interpretará. ¿Se acuerda que Pablo en este capítulo, ya lo hemos estudiado, que regula el don de lengua? En la iglesia se puede hablar en lengua si hay intérprete en voz alta, pero si no, dice Pablo, habla en lengua, pero con voz baja para usted mismo y para el Señor. Porque el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. ¿Qué estaba cuidando Pablo ahí? El desorden, para que haya orden. Porque Dios en el mismo capítulo lo enseña. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Cuando miramos el contexto, ¿por qué Pablo escribe la primera carta y la segunda carta? La iglesia tenía muchos dones. Pablo los enumera. Y uno de los dones que más estaba desordenado, por eso escribió un capítulo 14, era el don de lenguas. Todos hablaban en lengua. Un desorden en la iglesia. Y Pablo pone la regulación, inspirado por el Espíritu Santo. No es un invento de él. Había entre ellos carnalidad. Dice, ¿cómo los puedo llamar a ustedes espirituales o maduros, habiendo entre ustedes pleitos, celos y envidia y divisiones? Pero estaban llenos de dones. Y creían que por eso Dios estaba contento. Porque ocurrían milagros. Porque había quien tenía don de milagros, don de sanidad. Pero Dios no estaba contento. Pablo manda una carta para corregir a esta iglesia. Y la pone en orden. Entonces comienza a enseñarles. Versículo 26, el propósito de venir a la iglesia. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, como nosotros en esta noche, uno de ustedes cantará, uno o más. Otro enseñará. Otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado. Hay dones de ciencia. Tenemos el gusto de tener al Pastor Francisco. Otro hablará en lenguas y otro interpretará. Hablen en lenguas, pero que haya un intérprete. ¿No enseña eso en el mismo capítulo? Sino que dice, calle en la iglesia. Pero el que tenga el don de lengua, dice también Pablo en el mismo capítulo, no deje de hablar en lengua. Pero hable para usted y para el Señor. Hable en la congregación en voz baja. No interrumpa a los demás. Eso es orden. Y eso no se enseña en la iglesia. ¿O no es así? Esto es chocante, principalmente para las iglesias pentecostales. Pero está ahí. Yo no lo puedo obviar. Está ahí. Porque si permitimos el desorden, ¿qué pasa con el desorden? A Dios en primer lugar no le agrada y no edifica a nadie. Si todos hablan en lengua y no hay intérprete, ¿cuál es la revelación para la iglesia? ¿Cuál es el mensaje? Ninguno. Si Dios está hablando en inglés a través de un hermano, otro está hablando en portugués, otro está hablando en mandarín, chino, porque son dones humanos, lenguas humanas, y todos están dando un mensaje y no hay intérprete, ¿quién va a entender? Ni siquiera yo puedo entender si no tengo interpretación de lengua, a no ser que Dios me revele. Por eso Pablo decía, yo prefiero hablar lenguas, prefiero hablar 10 palabras que la gente entienda y no 1000 palabras que la gente no entienda nada en lenguas. Eso es orden. Entonces dice, otro habla en lengua y otro interpretará lo que se dice, pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. ¿Y qué significa la palabra que aparece en la Reina Valera como edificación? En el griego, en el diccionario bíblico, dice construcción de una cosa o arquitectura. Metafóricamente es construir,
fortalecer, promover el crecimiento espiritual en sabiduría y en santidad. ¿Cómo debemos salir acá de la iglesia? Con cada alabanza que se canta, con cada agradecimiento, con cada enseñanza que se da, y si hay don de lengua y hay interpretación, ¿cómo debemos salir? Edificados, con crecimiento espiritual. Hermano, yo no quiero que te pares aquí a agradecer o traer un mensaje más o menos cocinado, porque no me va a edificar. Debemos ser serios en todo esto. ¿Y qué me tengo que romper la cabeza? Sí, rómpete la cabeza estudiando, porque me exige la Biblia a que todo lo que haga edifica al hermano. Amén. Ese es el propósito. Y eso, hermano, es ser vírgenes prudentes que están acumulando aceite. Porque hasta eso se entiende mal. ¿Se acuerdan que Pablo en Efesios 5:18 dice: sed lleno del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, el cual trae problemas, pero sí sed lleno del Espíritu. Ese sed lleno es un imperativo, es nosotros llenándonos. No Él es Dios a nosotros, sino nosotros llenándonos del Espíritu. Cuando creímos y aceptamos a Cristo, Dios nos llenó del Espíritu Santo. Vino a morar, puso el sello, propiedad de Dios. Pero después nos toca a nosotros llenarnos del Espíritu Santo. ¿Qué es llenarse del Espíritu Santo? Cuando nos venimos, nos congregamos y yo escucho a un hermano que me enseña, que me canta y me toca el corazón, me está edificando, me está llenando del Espíritu Santo. ¿Qué es el lleno del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo tiene control de mí, pasiones de mi corazón. Porque como humano sentimos ganas de odiar a aquel que nos persigue o a aquel que habla mal de nosotros, ¿sí o no? Pero como yo tengo al Espíritu Santo, yo controlo esa pasión. Y no dejo que mi corazón se empañe por el odio y la venganza. Alguien que puede lograr eso, ese es un hermano lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo no entiende eso usted, pastor? Gálatas 5 ¿no dice eso? Que hay una guerra entre la carne y el Espíritu Santo para que no hagamos lo que querramos. O se adueña uno o se adueña el otro. Y dice Pablo en la misma carta de Gálatas 5, desde el versículo 1, habla de las obras de la carne y enumera muchas cosas. Y después termina el versículo 22 hablando del fruto del Espíritu Santo. Veamos eso. Vamos a Gálatas ya, para que no me miren raro. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Acá va a aprender qué es andar en el Espíritu. Fíjense que está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquel que no anda en el Espíritu está satisfaciendo, complaciendo, andando en los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Hay una batalla dentro de cada cristiano. No puedo decir la gente del mundo porque no tiene el Espíritu Santo, pero dentro de nosotros que está el Espíritu Santo hay una batalla. En mi mente. Porque ¿qué es el corazón? La mente. ¿Y qué hay en el corazón y en la mente? Las pasiones, las emociones, los pensamientos, el razonamiento. Hay una batalla allí. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Los van a enumerar Pablo. Y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Hay una batalla dentro de nosotros. Hay una pelea. Para que no hagáis lo que quieran. ¿Se da cuenta que no somos dueños de nosotros mismos? O es la carne y sus deseos, o es el Espíritu Santo. Nadie puede decir que es dueño de sí mismo. No es así. Hay dentro de nosotros alguien que nos gobierna. O es el Espíritu Santo a través de las Escrituras, o es el deseo de la carne influenciado por Satanás. Pero si soy guiado por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley de Moisés.
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías. ¿Se dan cuenta que enumera todas las obras de la carne? Y que esas son las que batallan en el corazón del cristiano. Alguien que estuvo antes en la brujería va a ser tentado a volver a ella. Porque la enumera aquí. Hay una batalla en el corazón. Alguien que fue homosexual y se apartó de la homosexualidad, entregó su vida a Cristo. Y aunque esté casado con una mujer y tenga hijos, la lucha va a seguir. Alguien que le gustaba quedarse con el ajeno y ve la oportunidad del trabajo, porque Satanás lo va a tentar, va a tener una lucha aquí. El Espíritu Santo le va a decir, mira, robar es pecado. Y él va a escuchar otra voz, pero llévatelo, te hace falta. Pero robar es pecado, te va a decir el Espíritu Santo. Y Satanás te va a decir, sí, pero ¿cuándo te va a bendecir Dios? Hace rato que te va a bendecir, te va a bendecir y no te bendice. Llévatelo, te hace falta ahora. A la guerra. La batalla en el corazón. Pero los que son guiados por el Espíritu Santo no satisfacen los deseos de la carne. Y eso es una virgen prudente que tiene aceite en su lámpara. Esa es la clase de gente que Cristo viene a buscar, que le da batalla al pecado y que conserva una buena relación con Cristo. Porque ¿qué es ser amigo de Cristo? A ver si alguno se acuerda. Tener una buena relación con Él. Dame una cita bíblica. ¿Se acuerdan que son cabezones? No se acuerdan de nada. Juan 15, 14, ¿qué dice? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando. Jesús no se basa su amistad en hacer lo que yo a mí se me antoja. Jesús basa nuestra amistad haciendo lo que Él dice. ¿Y lo que Él dice dónde está? La palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Muchos creen que son amigos de Cristo porque Cristo les va a decir en aquel día, ustedes basaron su amistad conmigo en que hicieron muchos milagros, en que profetizaron, en que tuvieron grandes fortunas. No funciona así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es serio el asunto. Muchos se van tan confundidos que se van a ir al cielo y que Jesús los va a premiar por sus megas iglesias. Totalmente equivocado. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, ¿no combaten nuestro corazón eso? ¿Cuántas veces nos queremos enojar, airarnos y decir cosas que no tenemos que decir? Y a veces las decimos. Y después lo tenemos que estar arrepintiendo. Y arreglamos. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, Pablo dice, hay otras más. No la escribo acá, pero hay otras más. Otros pecados más. Acerca de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Amor. Y el amor todo lo soporta, lo sufre, no es orgulloso, no tiene envidia. ¿Cómo apago todas esas tentaciones de la carne? Con el fruto del Espíritu, el amor. Con el carácter de Cristo. Este es el carácter de Cristo. Versículo 22. Así era Cristo, así era su corazón, así era su proceder. ¿Usted sabe que Jesús jamás tuvo que pedirle perdón a nadie? ¿Encuentra algún versículo así? ¿Pero ofendió a Jesús? Dígame, en las Escrituras. Claro que ofendió. ¿Cómo es que se enojaban los fariseos? ¿Los ofendía o no? Cuando le decía la verdad y le decía hipócrita. Y fíjense que si te dicen hipócrita, ¿no te vas a enojar? Y esos religiosos orgullosos, cuando Jesús les decía hipócritas, claro que se enojaban. Y después Jesús se ponía a pensar y decía, pucha, me parece que se me fue la mano. A ver, Nicodemo, porque Nicodemo era fariseo. Nicodemo, perdón por decirte hipócrita. No parece nada. Jesús fue el único que no pecó. ¿Pero ofendió? Sí, por eso lo crucificaron.
Qué tremendo, ¿verdad? Pero Jesús reflejaba el carácter del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. En él había amor. El que tiene amor dice la verdad a la iglesia. El que tiene amor por la iglesia, un líder de la iglesia, le va a predicar la verdad como corresponde para que la iglesia se salve. Pero que un líder no enseñe la palabra de Dios como es y que solamente venga para quitarle lo material a la gente, ese líder no tiene amor. No tiene el carácter de Cristo. Cristo sí tenía amor, por eso le decía la verdad a sus enemigos y a sus amigos, aunque doliera. Eso hace un verdadero líder. Y un verdadero líder forma vírgenes prudentes. No todos quieren obedecer, porque a Cristo no todos le obedecieron. Tenía 70 y al final se quedó con 11. No pasó así. Algunos podrían decir de Jesús que es un fracasado y que fracasó en su ministerio, porque le seguían multitudes de miles de personas. Sin embargo, a la final de la jornada, solo se quedó con 11. Podríamos decir que fracasó. ¿O no es así? Sin embargo, entendemos que Jesús nunca fracasó, porque después todo lo que enseñó llevó a su fruto. Amor, gozo, paz en medio de las pruebas. ¿Cómo cuesta tener paz en medio de las pruebas cuando estás incómodo por algo? Paciencia. ¿Cómo cuesta tener paciencia cuando una situación se pone insoportable? La paciencia nos lleva a esperar en Dios cuando las cosas humanamente no las podemos resolver. Eso es reflejar el carácter de Cristo. Eso me habla de un hermano que es una virgen prudente, que tiene aceite en su lámpara y aceite de reserva. Tiene benignidad, se parece a Cristo, al Padre Celestial. Jesús dijo, mi Padre es bueno. Y dijo, sean como Él, perfectos, porque mi Padre hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, porque Él es bueno. Benignidad, hay que practicar la benignidad. ¿Con quién? ¿Con los hermanos? Pues sí, pero también con los malos. Y eso es reflejar el carácter de Cristo. Y eso me habla de una virgen prudente que tiene aceite en su lámpara. Sí, este compañero mío es insoportable. Pero cuando lo veo allí, está luchando con el trabajo, y yo le puedo dar una mano, voy y le doy una mano. ¿Es fácil hacer eso? No. Pero es lo que Dios quiere. Es el carácter de Cristo, es ser benigno. Bondad. El bondadoso es amable. El bondadoso tiene caridad. Ve el sufrimiento del hermano y le extiende su mano. Pero el que es dominado por los deseos de la carne es egoísta. Hace la vista gorda. Hace como que no se dio cuenta de la necesidad. Eso me habla de falta de aceite. Falta control del Espíritu Santo. Pero aunque la mezquindad venga y aunque uno diga, tengo poco para dar, pero como tengo que ser gobernado, controlado por el Espíritu Santo, ¿qué hago? Y aflojo y doy. Es una batalla, hermano. No estás mal por sentir una lucha aquí, el egoísmo aquí, y que sientas aquí la bondad. No está mal. Lo que está mal es quien gana la batalla, porque la tentación viene. Si gana el egoísmo, perdiste la batalla. Pero si ganó la bondad, ganaste la batalla. Eres un hombre, una mujer controlada por el Espíritu Santo. Eso es ser una virgen prudente. Hermano, no vamos a escapar de esto hasta que nos muramos, hasta que Cristo venga. Por eso Pablo decía, yo he peleado la buena batalla, y tiene que ver con eso. No creo que llegue hoy a eso. Fe. ¿No estuve hablando del pastor Francisco de la fe hoy? Qué bien que hace. A mí me hizo bien escuchar esa alabanza y escuchar sus palabras. ¿Por qué? Porque eso me hace falta a mí.
Porque Él vino a edificar a la iglesia. Y cuando Él habló, me edificó. Con eso. Y no estuvo parado acá 1 hora. Estuvo poquito. Pero lo poquito que tuvo yo lo absorbí. Vio como esas plantas en el desierto que cae un rocío y dice que las plantas que sobreviven en el desierto, porque nunca llueve, cuando viene el rocío de la mañana, aprovechan todo. Y es poco, pero eso poco le sirve para seguir sobreviviendo. Así el cristiano que viene a la iglesia no viene a perder el tiempo. Escucha una alabanza y si esa alabanza Dios le está hablando, se la mete al corazón. Pero hay otro que está distraído. Vienen a la iglesia por costumbre, no aprovechan nada, dicen al hermano, qué aburrido. Así está tu vida, así está tu relación con Dios. Después cantó acá, muchacho. Los hijos de Elí, digo yo. ¿Cómo es la canción? A ver, recuérdamela. Cuando habla de los hijos de Elí. ¿Eh? Muéstrame tu gloria. No, pero habla un pedacito ahí de los hijos de Elí. La tenía la palabra, trataba de acordármela. Como que los hijos de Elí, aunque estén ahí, no van a participar de Dios, algo así. Los hijos de Elí estaban en el templo, eran hijos del pastor o del sacerdote, pero no participaban de la gloria de Dios. No había comunión con Él. Así hay muchos en la iglesia. Son vírgenes insensatas que no aprovechan la misericordia de Dios, que no aprovechan el aceite de Dios, la palabra de Dios. ¿Usted cree que Dios va a venir con una copa grande, te va a mostrar una visión, va a mandar 2 ángeles y reciba? No, hermano, Dios dejó la palabra de Dios, Dios dejó la alabanza. Bueno, esta no, esta es 1 Corintios 14:26, para llenarnos del aceite. ¿Por qué decía Pablo eso? Porque eso es aceite en la congregación. La alabanza, la enseñanza, el don de lengua con interpretación, eso es aceite, eso edifica, eso nos da crecimiento espiritual. ¿Se acuerda que leímos el significado? Eso nos hace una virgen prudente. Hay que aprovechar todo lo que se da en la iglesia, hermano. Dios. Cuando mi esposa prepara una palabra de Dios, es un esfuerzo que le mandó a hacerlo. Cuando Anita prepara una palabra, es un esfuerzo que demanda. Claudio, yo, demanda un esfuerzo. Y uno viene y lo vuelca acá. Y si usted está mirando la mosca que va volando para acá, escuchando el ruido para allá, usted no valora el esfuerzo de quien está enseñando, ni está honrando a Dios porque es su palabra. Qué triste, hermano. Vírgenes insensatas. Las iglesias están llenas de vírgenes. No pueden cultivar una buena relación con Cristo porque no escuchan la voz de Dios ni le hacen caso. Pero llegará el toque de trompeta, llegará Cristo, y las que están preparadas se entrarán a la boda. Y después muchas gritarán: Señor, Señor, también me congregaba. ¿Te acuerdas que te congregabas? ¿Te acuerdas, Señor, que me congregaba en la iglesia del pastor Tito, de Claudio? Ellos decían que enseñaban a Dios bien. ¿Y por qué no entré al cielo? Y el Señor le va a decir: yo no te conozco. Siempre intentaste tener una buena relación conmigo, pero nunca lo hiciste. Nunca me obedeciste. No cultivamos una amistad contigo sincera. Estabas autoengañada, engañado. Porque el diablo es astuto, ¿o no es así? Para hacernos creer algo que está pasando que no sucede. Cuidado, hermano, cuando dice el libro de Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. No hay que confiar en el corazón. ¿Cómo enderezamos el corazón? Mirando la palabra de Dios. Yo me miro en el espejo, ¿no dice eso Santiago? Que la palabra de Dios es un espejo. Cuando yo miro la palabra de Dios, me miro a mí mismo, mi rostro, mi interior, y me saca del engaño. Yo creí que estaba peinado, aunque tengo poco pelo, creí que estaba peinado, pero cuando me miro al espejo, tengo los pelos por acá. ¿Sí?
Creía que estaba bien peinado, pero me miré al espejo y me di cuenta que no. Así hay muchos que se engañan en la iglesia. Creen que tienen una buena relación con Dios porque les suceden cosas lindas. Y a veces es el enemigo. Es mucho más serio, hermano. Los otros que se van a presentar ante Cristo le van a decir: Señor, profetizamos y la profecía se cumplió. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 13? Que Dios permitiría que falsos profetas profetizaran y lo que profetizaran se cumpliera. ¿Se acuerdan que dice eso? ¿Y qué dijo Dios? Es porque lo estoy probando. Deuteronomio 13 dice eso. Y a esto le funcionó. Aunque hay muchos que yo escucho que no le funciona nunca. Le erran siempre. Cuidado, hermano. Sé una virgen prudente. Gloria a Dios. Hay un texto que a mí nunca lo prediqué. Lo mencioné, pero nunca lo prediqué. Y me llamó mucho la atención. Y Dios me hizo sentir que tenía que hablar. Está repetido este versículo. Vamos a mirar allí 1 Corintios, capítulo 16, 20. Algo que pasa en la iglesia. Nueva traducción viviente. 1 Corintios 16, 20. Dice: os saludan a todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Qué sencillo parece, ¿verdad? Pero qué lindo da cuando uno lo estudia. ¿Qué quiso decir Pablo? Porque Pablo en diferentes cartas dice lo mismo. Y está en imperativo. Es una orden de que los hermanos se saluden con un beso santo. Pedro también lo dice en una de sus cartas. Dice: todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. ¿Dónde sucede eso? Cuando nos congregamos, estamos todos juntos. ¿Para qué sirve el verso santo según el significado del diccionario? Para fortalecer la unidad en Cristo. Veo que hay iglesias, no sé si aquí habrá algunos peleados con otro, pero hay iglesias grandes donde hay dificultad entre hermanos. Y a veces hasta líderes. Terminó la reunión. Hermanos, salúdese con la paz del Señor, dicen los pastores cuando terminen. Contento, porque quiere que la iglesia esté unida. Y ahí está el hermano fulanito de acá y el fulanito de allá. Están totalmente peleados. Y el pastor dijo: salúdense. No dejen de saludarse, salúdense todos. Acá Pablo dice: con un beso santo. Y se miran. Sí, dijo el pastor que se fue. Tomó la puerta y se fue. ¿Eso edifica la iglesia? ¿O le pone tropiezo a la iglesia? Porque dice el libro de Hebreos que la amargura, ¿qué hace? Contamina, se expande. Entonces comienza a haber dos bandos. Uno defiende al otro y dice que tiene la razón, y el otro defiende al otro que tiene la razón. Entonces hay un montón de amargados dentro de la iglesia. Y cuando hay amargura, ¿qué dice el libro de Hebreos? La gracia de Dios se detiene. La bendición de Dios. Es muy serio, hermano. Y Pablo decía, inspirado por el Espíritu Santo, y no lo decía simplemente para que se den un besito y te digan: hermano, qué bien que estamos, te saludo, ¿cuánto hace que no te veo? Está bueno decir todo eso, pero es por la unidad. Hace mucho que el pastor Don Francisco no viene, y yo lo saludé. Pero lo saludé bien. ¿Cómo hacer? Vaya a saber con qué intenciones viene. No, hermano. Lo tengo que saludar con un beso santo, porque tengo que buscar la unidad, llevarme bien. Puede haber diferencia, pero no significa que no nos amemos fraternalmente como hermanos en Cristo. ¿Se entiende?
Pablo enseñaba esto, que no es solo simplemente un beso. Pero está el beso también, una vez lo dije, del malintencionado. Hay hombres, y tal vez son casados o no, y ven a las mujeres jóvenes o no, y les gusta. Entonces, ¿qué va a hacer? Termina el culto y vamos a besar a la hermanita, que está linda. ¿Eso es un beso santo? ¿Hay que saludar? ¿Y hay que dar un beso? Sí. Pero si andas con esas tentaciones, ni te acerques, hermano. No la saludes. Trata de sanar tu corazón y después te acercas a la hermana y le das un beso santo. ¿Amén? Porque si no estás pecando, porque lo estás haciendo con doble intención, porque te gusta la hermana. Y esto lo digo no solo para los solteros, sino para los casados también. ¿Y eso es ser virgen prudente? ¿Eso es acumular aceite? Claro que sí. Porque eso se cultiva dentro de la iglesia. La igualdad. Pablo lo decía, porque en las iglesias, en aquella época y en esta época también, había pobres y había ricos. Había amos y había esclavos. Estamos hablando de aquella época. Y en la iglesia de Corinto pasaba eso. Había gente rica. ¿Se acuerdan que en la Santa Cena el problema era que estaba la iglesia dividida y algunos comían de un lado y los otros comían del otro? Los ricos comían allá su manjar y los pobres estaban de este lado. Y Pablo no le gustó para nada y a Dios menos. Entonces Pablo manda a propósito esto. Que cuando estén dentro de la iglesia, los pobres, los ricos, los amos, los esclavos, los de diferentes razas, de color, todos salúdense con un beso santo. Muestren unidad, muestren que aman al hermano. Y eso es ser virgen prudente. Eso es acumular aceite en la vasija. Yo estoy cultivando mi amistad con mi hermano, porque un día voy a estar con él por la eternidad. Porque eso es lo que Cristo quiere. Eso es amor. Dejo mi diferencia a un lado con el hermano, pero yo lo amo. Lo voy a saludar con un beso santo. ¿Vio que tiene mucho para decir este versículo? Era una iglesia, hermano, terrible la iglesia de Corinto. Había divisiones entre ellos. Tenían sus apóstoles preferidos. A algunos les gustaba Pedro, a otros les gustaba Pablo, a otros les gustaba Apolo, como se llama. Estaban divididos. Se peleaban entre ellos. Pero el beso santo, practicándolo con sinceridad. ¿Sabe por qué? Porque si yo voy a saludar al hermano con quien tengo diferencia, y como yo quiero obedecer a Dios y quiero agradarle al Señor, yo voy a saludarlo igual. Y cuando yo lo voy a saludar con mi diferencia, con algún resentimiento que tenga ahí, yo estoy quemando eso. Estoy obedeciendo al Espíritu, no estoy satisfaciendo los deseos de la carne. Y hay algo que comienza a pasar aquí en el corazón. Se comienza a sanar. De la bronca, de la envidia, de lo que sea. Pero si yo tengo diferencia con un hermano y no tengo ganas de saludarlo, eso va a seguir cultivándose ahí. ¿Amén? Eso es ser una virgen prudente. También dice la Biblia que debemos orar los unos por los otros. En la iglesia debemos orar unos por los otros. Fuera de la iglesia debemos orar los unos por los otros. También dice la Biblia en Gálatas 6:2 que debemos llevar las cargas los unos de los otros. ¿No dice así? ¿Dónde nos enteramos muchas veces que el hermano está pasando por problemas? En la iglesia. Vamos a leer ese versículo. Gálatas 6:2. Yo tengo una traducción en lenguaje actual porque es la que lo nombra más clarito. Para que sepa que carga. Gálatas 6:2.
Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del Espíritu. ¿Y cuál es la ley del Espíritu? La del amor. La práctica del amor es eso. Dice, cuando tengan dificultades, la versión La Reina Valera y otra versión dice, lleven las cargas los unos a los otros. ¿Cuáles son las cargas? Las dificultades. A veces hay dificultades económicas, a veces hay problemas familiares, a veces hay enfermedades. Y hay que orar, hay que sostener, hay que ayudar. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo, la ley del amor. Debemos practicar todo eso, porque así estamos obedeciendo la ley de Cristo. Así estamos mostrando amor por el hermano. Yo que hay muchas cosas que se hacen en la iglesia. Y eso es servir imprudente. Eso es servir imprudente. Al poner en práctica, yo estoy acumulando aceite, hermano. Y cuando venga Cristo, no me va a desconocer. Él me va a conocer. ¿Se acuerdan Mateo 25, el juicio a las naciones? Dice que llegará el juicio de Dios en la tierra, donde apartará a los cabritos para un lado y a las ovejas para el otro. ¿Y qué va a decir Jesús? Tuve hambre y me diste de comer, les va a decir a las ovejas. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Y las ovejas le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Cuándo tuviste hambre? Por cuanto se lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí me lo hiciste. O sea que el servicio a Dios es servir al hermano. Porque muchos confunden, dicen el servicio a Dios, sí, miramos para arriba y miramos a Dios, pero el servicio a Dios es el hermano. Porque Jesús dijo, haber hecho eso a uno de mis pequeños, a uno de mis hijos, a uno de tus hermanos, a mí me lo hiciste. Esa es la ley del amor. Pero también estaban los cabritos. Y le dijo las mismas preguntas. Y los cabritos le van a decir, pero si, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? Por cuanto no se lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí no me lo hiciste. ¿Y usted sabe cómo termina eso? Bueno, no saben, porque me miran con una cara. Son echados al infierno. Eso dice. Pregunto, hermano, ¿eres una virgen prudente, una virgen sensata? ¿Eres una oveja o eres un cabrito? Porque en la iglesia hay de todo. El cabrito nunca está quieto. El cabrito se sube hasta arriba de las plantas, arriba de un auto. No le importa. La oveja no, la oveja más sumisa. ¿Qué clase de criatura eres tú? ¿Eres una oveja del Señor o eres un cabrito? El cabrito no escucha, no obedece. Es un desordenado el cabrito. La oveja no. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y hemos hablado de esto. Vas y le hablas a alguien que va a otra iglesia y que está en esta doctrina falsa y le dice, pero la palabra de Dios dice eso. Y sabe que te dice, no, yo le creo a mi pastor, yo le creo a mi profeta, yo le creo a mi apóstol. Pero la palabra de Dios dice, yo me conté con una chica, una mujer que ya le conté el trabajo y le decía, pero la palabra de Dios dice eso. No, pero yo le creo a mi pastor. Yo digo, no hay oveja de Cristo, aunque se congrega en la iglesia. Porque mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, me obedecen. La oveja de Cristo escucha la palabra de Dios y se interesa por obedecer. Esa es una oveja de Cristo. Es una virgen prudente. Vamos a terminar aquí. ¿Qué eres tú? ¿Eres oveja? ¿O eres cabrito? Mira, hermano, no hay mucho vuelta para dar. Creo que ha sido claro.
¿En qué corral estás? ¿El de las ovejas? ¿Donde Cristo es la puerta? ¿O estás en el otro corral? De los cabritos. Si eres una virgen insensata, sonará la trompeta y te quedarás. Pero si eres una virgen prudente, sonará la trompeta y te irás con Cristo. Esto es serio, hermano. Las señales son muy evidentes. Cristo viene. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a estar orando. Dios me ayudó con mi garganta. Gloria a Dios. Él quería que hablara esto. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Arregla tus cosas. Dile al Señor en esta noche: Señor, yo quiero ser una virgen prudente. Señor, yo quiero tener una buena relación contigo. Señor, yo me quiero ir contigo. Díselo con desesperación. Ponte a cuenta en esta noche. Toma decisiones. Si no tomas decisiones, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra, Señor, en esta noche. Padre, en esta noche tú has sido claro que vienes por una iglesia de vírgenes prudentes, que tengan aceite en sus vasijas y que tengan una buena relación contigo. Gracias, Cristo. Tú vienes por ovejas y no por cabritos. Tú vienes por vírgenes prudentes que oyen tu voz y tú las conoces y te siguen. Señor, tú mejor que yo conoces la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche. Y también de aquellos que nos están escuchando a través del internet. Que el Espíritu Santo traiga convencimiento. Que el Espíritu Santo traiga arrepentimiento, traiga conversión. Espíritu Santo, convence los corazones. A los indecisos, convéncelos, Señor, para que se arrepientan, para que se conviertan y se preparen, Señor, para tu regreso. En el nombre de Jesús. Pronto sonará la trompeta, Señor, y para muchos será demasiado tarde. Querrán arreglar sus lámparas, querrán comprar aceite, pero llegarán tarde, la puerta se cerrará. Dios mío, entiendo que esto no es un juego. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mis hermanos. Te ruego que de lo que están aquí, de lo que me has dado, que ninguno se quede. Que ninguno se quede, Señor. Haz la obra en ellos. No permitas que nadie se pierda. Una vez oraste, Señor, le dijiste al Padre: de todo lo que me has dado, que ninguno se pierda, excepto el hijo de perdición, Judas. Yo te digo lo mismo, Señor, de lo que me has dado, que ninguno se pierda. Ten piedad, Señor. Salva tu iglesia aquí en tu ay, Dios mío. Gloria a Dios. Aquellos que se han vuelto atrás, tráelos nuevamente al rebaño. No permita que se pierdan. A los tibios, caliéntalos, Señor. Gloria a Dios. Saca a mis hermanos que están en la tibieza. Ten piedad de ellos. Padre, gracias te doy en esta noche. En tus manos encomendamos, Señor. Guarda a mis hermanos de regreso a sus hogares. Bendícelos en esta semana. Que sean prosperados espiritualmente y materialmente. Que los que no tengan para comer, Señor, sean bendecidos. Que los que no tienen trabajo sean bendecidos. Prospera nuestros trabajos, Señor. Son tiempos difíciles, pero en los tiempos difíciles es cuando se manifiesta tu poder, Señor. Tu gloria se verá en los tiempos difíciles, con hombres y mujeres de fe. Habrá hombres que abrirán el mar rojo. Habrá hombres que detendrán a sus enemigos. Habrá hombres que pasarán por el mar en seco. Porque tú eres un Dios de milagros. Y tu poder no ha menguado. Porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Padre, en el nombre de Jesús,
Gracias, mi Dios. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, si Dios quiere, tendremos nuevamente reunión el jueves. Y es muy probable que el sábado, si arreglamos con el pastor,